Hola chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Chico Creeti, y este video es nuevo, ya que por primera vez en este canal explicaré un caso de un criminal, ya que desde niño siempre veía videos de casos de diferentes criminales y ahora quiero hacer un video de casos. Este va a ser mi primer caso que voy a contar, es sobre John Wayne Gacy, persona que ven en este momento. En este caso contaré su biografía, crímenes explicados, juicios, ejecución, y posibles explicaciones de sus actos. Ahora sin más que decir, ponete cómodo o cómoda, y disfruta del video. Comencemos hablando de su biografía, es decir de su historia. John Wayne Gacy fue el único varón y el segundo de tres hijos nacidos de John Stanley Gacy, 20 de junio de 1925 de diciembre de 1969, maquinista, y de Marion Elaine, 4 de mayo de 1908, 14 de diciembre de 1989. Era de ascendencia polaca y danesa. Durante su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido sentimentalmente a sus dos hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Honey, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y, como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Numbush poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Mears, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización GCS y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama Dennis L. Peck, John contrajo nupcias en 1964, y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre de 1969 de cirrosis hepática, tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. En 1971, compró una casa en una zona anónima de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él.
Su segundo matrimonio terminó cuando Karoloff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer, e incluso ser fotografiado, con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía, para John Gacy. Los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1978 colabora con el Partido Demócrata pintando gratiseres del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. Ahora sigamos contando sobre sus crímenes explicados por el sentenciado. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Rhee, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 16 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Karoloff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 18 años, fue violado y estrangulado, tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy, en marzo de 1976, le permitió obtener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landingin, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba, como el anterior, lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Piest, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John, en Norwood Park, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río de Splaines.
Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida, Robert Piest, fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacky, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. 5 en 2010, se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados y gracias a los avances tecnológicos, se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William George Bundy. Más tarde en 2017, se logró identificar a otro joven, víctima número 24 James Byron Atkinson. En 2021, se logró identificar a otra víctima de Gacky, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacky sin identificar. Ahora toquemos el tema de su juicio y ejecución. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacky en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacky intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacky ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 12 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Y para terminar con el caso, contemos y hablemos sobre las posibles explicaciones sobre sus crímenes y comportamiento. Algunos señalan la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y los consiguientes desmayos de su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Ellen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Y acá termina el caso de John Wayne Gacy. Espero les haya gustado el video. Si sueles ver mis videos y no estás suscrito, por favor suscríbete, que tu suscripción me ayuda bastante, y si te gustó por favor dale like y comenta, que eso me ayuda mucho a que mi canal llegue a más personas. Sin más que decir me despido, y nos vemos en otra ocasión.